La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por la voz suave y temblorosa de una niña. Su nombre era Emily Carter, apenas 8 años, de puntitas para que el micrófono pudiera captar sus palabras. Su cabello castaño caía desordenado sobre sus mejillas, sus zapatos estaban gastados y sus manos aferraban un osito de peluche viejo. Las personas en la sala, abogados, policías, reporteros, estaban acostumbradas a escuchar argumentos legales, no la voz frágil de una niña. Frente a ella, detrás del banco de roble pulido, se encontraba la jueza Olivia Bennett, conocida en el estado por su firmeza y su tolerancia cero hacia los dramas emocionales en la corte. Era una mujer alta, de unos 40 y tantos, con facciones marcadas, el cabello recogido en un moño estricto y la toga negra impecablemente planchada. El caso que tenía enfrente era rutinario, al menos en papel. Daniel Carter, el padre de Emily, estaba acusado de irrumpir en una farmacia después del horario. La fiscalía lo llamaba robo. La defensa lo llamaba desesperación. Pero nadie podía negar el hecho, lo atraparon intentando abrir el gabinete donde guardaban medicamentos muy costosos. Olivia Banner había visto esa historia cientos de veces, o eso creía. Para ella, era otro ejemplo de un hombre pobre tomando malas decisiones, otro padre cuyos errores marcarían la vida de sus hijos. Pero entonces, la niña pidió hablar. Y contra sus propias reglas, la jueza Banner aceptó. Emily respiró hondo y miró directamente a la jueza. Por favor, su señoría, si deja libre a mi papá, yo la sanaré. Un murmullo de risa incómoda recorrió la sala. Incluso la mecanógrafa sonrió antes de contenerse. El fiscal arqueó una ceja. El abogado defensor se removió en su asiento. Los labios de la jueza se apretaron. ¿Qué demonios quería decir esa niña? ¿Sanarme? La idea parecía absurda. Pero antes de que pudiera responder, Emily continuó. Yo sé que usted está enferma, dijo con voz ahora más firme. Lo puedo ver en sus ojos. Usted está sufriendo, y nadie puede curarla, pero yo sí. La jueza Bennett se quedó helada. Su enfermedad era un asunto privado, algo que solo un puñado de personas sabía. 2 meses antes, le habían diagnosticado un raro trastorno autoinmune. Vivía con dolor constante, sin energía, y, aunque trataba de disimularlo, ya se notaba en su mirada. Nadie lo había mencionado jamás en público. ¿Cómo podía esta niña saberlo? El ambiente cambió en ese instante. Los murmullos se apagaron. El fiscal se inclinó hacia adelante, intrigado. Incluso el alguacil miró de reojo, desconcertado. Emily, dijo la jueza con cautela, este es un tribunal. Su padre está siendo juzgado por un delito serio. Sanar, no forma parte del proceso legal. Pero Emily no se inmutó. Apretó con más fuerza a su osito de peluche y dijo, si supiera por qué mi papá tomó la medicina, no pensaría que fue un delito. La jueza la observó fijamente. Entonces cuéntame. Los ojos de la niña brillaron. Fue por mí. En los minutos siguientes, Emily lo contó todo. Su voz temblaba al inicio, pero poco a poco ganó fuerza, no porque no tuviera miedo, sino porque amaba a su papá más de lo que temía a cualquiera en esa sala. Explicó que estaba enferma desde que nació, una condición rara que hacía que su sistema inmune atacara su propio cuerpo. El medicamento que su papá intentó tomar de la farmacia era de las pocas cosas que le ayudaban, pero era carísimo. El seguro no lo cubría. Sin él, había días que no podía caminar. No podía jugar como otros niños. No podía dormir sin dolor. La jueza Banner miró a Daniel Carter. El hombre lucía agotado, mejillas hundidas, manos encallecidas, ojos cansados. No había arrogancia ni desafío en su rostro, solo la vergüenza silenciosa de un padre que lo había intentado todo y fallado. La voz de Emily se quebró. Trabajó en más empleos. Vendió su camioneta. Vendió el anillo de bodas de mamá. Pero cuando empeoré, no sabía qué más hacer. Respiró hondo, como si el aire pesara. Si lo encarcela, yo voy a empeorar. Y si empeoro, no voy a poder sanarla. La jueza intentó mantener su compostura.
Amelie, ¿por qué crees que puedes sanarme? La niña dudó un instante y luego dijo bajito, porque tengo el mismo don que tenía mi mamá antes de morir. Ella podía hacer que la gente se sintiera mejor. No solo en el corazón, también en el cuerpo. Sanó la espalda de nuestro vecino cuando ya no podía caminar derecho. Hizo que nuestro gato dejara de cojear. Ella decía que yo tengo las mismas manos. Alguien en el fondo se rió por lo bajo, pero la jueza ni siquiera levantó la vista. Había algo en la certeza de la niña que mantenía cautiva a la sala. Amelie dio un paso adelante, aferrándose al barandal. Puedo quitarle el dolor. Pero no puedo si encarcela a mi papá. Por primera vez en su carrera, Olivia Bennet sintió que perdía su autoridad. No estaba perdiendo el control de la sala. Estaba perdiendo el control de sus propios pensamientos. El dolor en sus articulaciones había empeorado. Cada mañana se despertaba sintiendo que sus huesos eran de vidrio. Los médicos decían que el tratamiento ayudaría, pero los efectos secundarios eran terribles. Y lo peor, no tenía a nadie. Vivía sola. Su madre había muerto joven. Su matrimonio terminó en traición. Ahora enfrentaba la posibilidad real de no poder trabajar más, lo único que le daba sentido a su vida. Había escondido su lucha del mundo. Y sin embargo, esta niña la había visto al instante. La jueza carraspeó, obligando su voz a sonar firme. Amelie, no puedo tomar decisiones basadas en sentimientos personales. Pero, dentro de ella, algo había cambiado. El tribunal entró en receso. Mientras la gente salía, la jueza Bennet se quedó sola, mirando el expediente. No escuchó a Amelie acercarse hasta que la tuvo junto a ella. Por favor, su señoría, susurró Amelie. Déjeme intentarlo. Solo un toque. La jueza debía negarse. Era poco profesional. Absurdo. Pero, ese día el dolor era insoportable. Y sin saber por qué, extendió la mano. Las palmas de Amelie estaban cálidas, más de lo normal. En cuanto rodearon la mano de la jueza, Olivia sintió algo extraño. No fue un choque, ni un truco, solo calor, fluyendo hacia sus articulaciones, sus músculos, incluso hacia el pecho, donde siempre había una opresión. Quiso apartarse. Quiso decir que era su imaginación. Pero no lo hizo. Cuando Amelie soltó, la jueza notó que sus manos ya no dolían. La rigidez en sus hombros había desaparecido. El peso en su pecho se había aligerado. Duró solo unos minutos, pero fue suficiente para que el corazón de Olivia se acelerara. Cuando reanudaron la sesión, la voz de la jueza era lenta, firme. Señor Carter, dijo, lo que hizo es ilegal. Pero este tribunal reconoce que no todos los delitos son iguales. En este caso, veo a un padre que actuó por amor, no por codicia. Lo sentenció no a prisión, sino a servicio comunitario en la misma farmacia donde intentó robar, con el acuerdo de que parte de sus horas se intercambiarían por el medicamento de su hija sin costo. La sala se llenó de murmullos. El fiscal estaba atónito. El abogado defensor casi sonrió. Los ojos de Amelie se iluminaron. Eso significa. La jueza esbozó una pequeña sonrisa. Sí, Amelie. Tu papá se va hoy contigo. En los meses siguientes, la jueza Bennet vio a Amelie y a su padre con frecuencia. A veces en la farmacia, a veces cuando pasaban a saludarla. La niña siempre tomaba su mano unos minutos, hablando de la escuela o del gatito callejero que habían adoptado. Poco a poco, la condición de la jueza empezó a mejorar. Los médicos estaban desconcertados. Tal vez era el nuevo tratamiento, decían. Pero en el fondo, Olivia sabía, no era solo la medicina. Era algo más. Algo que venía del calor de las manos de una niña y de la luz en sus ojos. No solo sanó su cuerpo. Sanó su corazón. Exactamente un año después del juicio, la jueza Banner asistió a la obra escolar de Amelie. La niña la vio en el público y agitó la mano con tanta fuerza que casi se cae del escenario. Daniel estaba sentado junto a la jueza, con gratitud en la mirada. Al final, Amelie corrió hacia ella y la abrazó. «Ve.
Se lo dije, susurró. La iba a sanar. La jueza sonrió, y por primera vez en años, la sonrisa llegó hasta sus ojos. A veces sanar no significa solo quitar el dolor. A veces significa recordarle a alguien que no está solo, y que el amor puede ser la medicina más poderosa de todas.